¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Geografía. Mi nombre es Joel Uribe y vamos a dar inicio a la explicación del tema de la semana 2, cuyo contenido es el universo. Veamos. Antes de iniciar propiamente el desarrollo del tema, será importante que nosotros podamos responder preguntas relacionadas con el tema de la semana número 1, que fue teoría geográfica. Veamos. La nueva geografía se caracteriza por ser. Cuando hablamos de la nueva geografía, estamos hablando de una geografía que se encarga ya de entender la relación entre los sistemas que existen en el planeta Tierra. Por lo tanto, sería la respuesta una ciencia sistémica, letra D. 2. La geografía busca. ¿Qué es lo que busca la geografía? La geografía, como ciencia actual, lo que busca es que el ser humano conozca y valore el espacio o el entorno en donde él habita, sobre todo por la extracción de los recursos naturales que le permitirán satisfacer sus necesidades. Sería entonces la letra B. Siguiente. No forma parte de nuestra realidad geográfica nacional. Cuando hablamos de la realidad geográfica nacional, estamos hablando de las condiciones o características que existen dentro de nuestro territorio, ¿correcto? Entonces, tenemos biodiversidad, sí. Variedad climática, por supuesto, gracias a la cordillera de los Andes. Abundancia hidrológica, es decir, recursos marinos, sí. Asentamiento geográfico de varias culturas. Obviamente esto en la actualidad pues no se da, puesto que en la actualidad nosotros somos una sociedad muy organizada, somos un Estado republicano, con una forma de gobierno democrático, entonces esto correspondería a una realidad, pero desde hace algunos siglos. Pero en la actualidad ya no es así, no existen varias culturas, sino existe en realidad una sociedad, ¿no? Siguiente, el padre de la geografía antigua es Hecateo de Mileto, representante de la geografía antigua. Siguiente, el padre de la geografía moderna es, bueno, uno de ellos es Alexander von Humboldt. Siguiente, la geografía tiene como campo de estudio, el campo de estudio de la geografía es el espacio geográfico, es decir, el lugar donde interactúan o donde se interrelacionan los componentes de los subsistemas, es decir, atmósfera, geósfera e hidrosfera. Sería el espacio geográfico. 7. El área en el cual se desenvuelven y desarrollan las personas de un lugar determinado se denomina, como estamos hablando de un determinado lugar, estamos hablando de un territorio. Pero para ser más específicos, como hablamos de el desenvolvimiento de un grupo de personas, ya esto lleva un nombre más específico que sería la localidad, letra E. 8. Es el lugar donde vivimos, estudiamos, trabajamos y nos desarrollamos. Es nuestra localidad, definitivamente. Siguiente, es el lugar del espacio geográfico donde el hombre habita y desarrolla principalmente sus actividades económicas. Estamos hablando nosotros de la geósfera, obviamente, estamos hablando de la superficie continental, porque existen actividades económicas, claro, que el hombre realiza en el océano, por supuesto, como la pesca, pero la mayor parte de actividades económicas, hablamos de la minería, el comercio, la industria, la agricultura, la ganadería, la realiza sobre la superficie terrestre. Entonces estamos hablando de la geósfera, pero en realidad sería más exacto la corteza terrestre, ¿correcto? Corteza terrestre, letra D. 10. El espacio geográfico es denominado también ecúmeno, que es un espacio donde existen diversos elementos bióticos y abióticos. Ahora sí, empezamos. Cuando hablamos del universo, la palabra universo es una palabra compuesta que viene de unus, que significa uno, y versus, que significa girado o convertido. ¿Qué significa esto? Significa que cuando hablamos del universo es una palabra que hace alusión a un único elemento, pero que este elemento único pues tiene o muestra dos caras o dos espacios. Por ese motivo que de alguna forma los griegos cuando intentaron explicar la existencia de este concepto universo decían que era un único elemento que mostraba una cara o un rostro iluminado en una parte del día y en la otra parte del día mostraba su rostro oscuro. Por eso que se habla del universo como una palabra que significa el único inverso o lo único convertido, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque es un elemento que muestra una parte de su superficie iluminada, supuestamente, ¿no? Que es el día, y otra parte de superficie oscura, que será la noche. ¿Qué más? El término uno se expresa una idea de algo integral, es decir, algo que no está dividido, que no tiene división. Por lo tanto, incluye un punto y todo lo que se une y gira alrededor. Bien. Otra definición posible es aquella que lo aborda como todo lo que se puede apreciar de forma física. En este sentido, se incluyen las múltiples apariencias y versiones de la materia y la energía, las leyes
físicas que la gobiernan y la totalidad del espacio y tiempo. Cuando hablamos de elementos físicos relevantes, estamos hablando nosotros de elementos que tienen masa, que tienen, en este caso, materia, energía, que ocupan un espacio por un determinado tiempo. Hablamos justamente de la trascendencia de un elemento. ¿Qué tiene que tener un elemento para ser considerado trascendente o importante? Masa, energía, ocupar un espacio por un determinado tiempo. ¿Qué más? Por otra parte, un universo describe a varios individuos o piezas que poseen uno o más rasgos que se toman en consideración en el marco de un trabajo de perfil estadístico. Claro, cuando hablamos nosotros del universo, y ya lo veremos más adelante, existen diversos elementos que lo componen y obviamente estos elementos tienen también una forma de poder ser estudiados. Uno de los puntos de vista para ser estudiados será el punto de vista estadístico, es decir, cuando hablamos del estudio de estos elementos a través de cantidades, de porcentajes, de dimensiones, de energías, de transformaciones, etcétera, ¿no? Entonces, cuando hablamos del universo, en resumen, podríamos decir que el universo es la totalidad de cosas físicas relevantes, es decir, que se encuentran dentro de él. Veamos. Durante mucho tiempo el ser humano siempre ha tratado de explicar el origen del universo y también cuáles serían las posibles formas del universo. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos identificamos los elementos a nuestro alrededor y cada uno de estos elementos tiene una forma definida. Por ejemplo, si yo les digo o si yo les menciono una mandarina, pues ustedes tienen una idea de cómo es una mandarina, una fruta naranja, achatada, ¿no? Con pepas probablemente. Si yo les hablo, por ejemplo, de un celular, ustedes tienen una idea de cómo es un celular. Es un tipo delgado, con determinados conectores, con este caso, por ejemplo, hablamos de audífonos, batería. Ustedes tienen una idea. Pero cuando yo les digo universo, ¿qué idea tienen? O en todo caso, ¿qué ideas se les viene a la mente? Eso es justamente lo que muchas personas se planteaban como gran pregunta y se proponían justamente a entender, ¿no? Cuando yo me pregunto acerca del universo, pues, ¿qué forma tiene el universo, no? O cómo puedo yo representar al universo, si es que de alguna forma existe su representación, porque es probable que no necesariamente las representaciones que una persona vaya a proponer sean realmente las exactas, pero cada una de las propuestas debe de tener un sustento. Por eso que tenemos nosotros tres modelos geométricos del universo. Tenemos el modelo cerrado, el modelo abierto y el modelo plano. Vamos a explicar cada uno de ellos. Veamos. En un universo cerrado, carente del efecto repulsivo de la energía oscura, la gravedad acabará por parar la expansión del universo, después de lo cual empezará a contraerse hasta que toda la materia en el universo colapse en un punto. Esto significa que si decimos que el universo es cerrado y ustedes están viendo en este momento la imagen que tiene la forma de una pelota, de una esfera. Entonces, el universo cerrado nos dice lo siguiente, ¿no? Que en algún momento el universo, como si fuera de polo a polo, va a ser pequeño, mientras va a ir desplazándose por la curva de la Tierra, va a ir creciendo, va a ir aumentando su tamaño, pero después nuevamente va a ir hacia el otro punto, que es nuevamente pequeño. Entonces, por eso se habla del universo cerrado. ¿Por qué? Porque tiene un punto y un fin, y todo lo que en algún momento fue creciendo y fue expandiéndose, luego va a tener que cerrarse, va a tener que unificarse y obviamente va a tener que afectarse, ¿no? En su estructura. Ese es uno de los modelos. El otro modelo, que es el universo abierto, dice, ¿no? Posee una curvatura negativa, es decir, hacia abajo, como la superficie de una silla de montar. Los ángulos de un triángulo suman 180 grados. En un modelo del universo abierto, ocurre que existen zonas o existen espacios donde la energía, por ejemplo, va a tener una menor intensidad que en otros. Por eso es que encontramos esta curva negativa, porque vamos a ver que existen expresiones o liberación de fuentes de energía gigantescas, luego estas van a disminuir, van a descender y después nuevamente van a incrementarse. Pero en ningún momento, por ejemplo, se menciona que estas van a volver a juntarse o que llegan a un fin. Simplemente que estamos hablando nosotros de que estas van a ir cambiando su evolución propiamente, ¿no? De tamaño y de magnitud. Por último, tenemos el universo plano. Se expande para siempre con energía oscura,
la tasa de expansión del universo es inicialmente baja debido al efecto de gravedad, pero finalmente se incrementa. En esta última representación geométrica del universo ya tenemos nosotros el criterio propiamente de el universo abierto, es decir, aquel universo que está constantemente en expansión, que no va a cambiar, que no va a modificarse y que en este caso va a seguir creciendo, su energía va a seguir expandiéndose. Eso obviamente lo vamos a explicar más adelante con las definiciones de las teorías más conocidas para la explicación del origen del universo. Obvio, son las más conocidas, pero no serán las únicas. Finalmente son teorías porque no han podido ser comprobadas, solo han podido ser de alguna forma explicadas a escalas pequeñas. Pero de igual forma es válido el deseo por tratar de explicar el origen de lo que el hombre conoce hasta el momento y de lo que no conoce tampoco. Veamos, continuamos entonces. Las teorías sobre el origen del universo. De las teorías sobre el origen del universo tenemos las teorías, digamos, desde las más aceptadas hasta las teorías de alguna forma simbólicas o representativas, pero no por su carácter científico, sino por el tipo de ideas o características que éstas tienen. Por ejemplo, tenemos en primer lugar la teoría denominada Big Bang, o también llamado Gran Explosión. Esta teoría fue propuesta por el sacerdote belga, matemático y profesor de física de la Universidad Católica de Lovaina, Georges Lemaitre, ¿no? Georges Lemaitre propone que en un inicio, pues todo lo que nosotros conocemos en la actualidad como parte de los astros del universo estuvo concentrado en un punto pequeño, muy pequeño, llamado Ilen. Y este punto pequeño, compuesto por partículas diminutas, pero de cargas eléctricas negativas, positivas y neutrales, estas cargas negativas empezaron a incrementar su dinámica, es decir, su temperatura empezó a aumentar y al aumentar su temperatura, pues obviamente va a aumentar también su movimiento. Y esto generó finalmente que todo este conjunto de partículas acumuladas en un espacio muy reducido empezara a saturarse y posteriormente pues viniera la gran explosión. Por eso justamente viene el término de gran explosión, ¿no? Y al momento de explosionar, toda la materia empezó a expandirse y a crecer. Por lo tanto, empezó a, en este caso, crearse una serie de elementos, en este caso, con condiciones, por ejemplo, energéticas distintas. Estamos hablando de formas, de astros, que los conocemos el día de hoy y que vamos a ver justamente más adelante cuáles son estos astros más conocidos o los más resaltantes en el universo. Entonces, esta teoría será considerada como la teoría de mayor aceptación porque es la teoría que explica el origen, de alguna forma, de los elementos concentrados en un principio en un punto o un cúmulo muy reducido. Esto, obviamente, no necesariamente es correcto, no necesariamente ha sido de esta forma, se ha expresado de esa manera, porque todavía faltaría explicar y cómo apareció ese punto diminuto, pequeño o de acumulación de energía llamado Ilen, y cómo apareció los elementos que en él lo conformaban. Pero por lo menos es una propuesta de lo que vendría a ser una teoría para explicar el origen del universo. Siguiente. Tenemos ahora la teoría del Big Crunch, o también teoría de la gran implosión, también llamada el universo cíclico. Según el autor de esta teoría, Alexander Friedman, matemático estadounidense, propone, por ejemplo, que en base a la teoría del Big Bang van a hacer la teoría del Big Crunch, que significa en pocas palabras lo siguiente. Concuerda con la teoría del Big Bang en lo que respecta a la concentración de la energía en un punto pequeño, que este punto pequeño va a empezar a saturarse, su nivel de temperatura va a incrementarse, la materia va a empezar a adquirir mayor capacidad de movimiento y este movimiento, esta saturación entre este espacio pequeño, pues va a generar definitivamente una acumulación de energía y esta acumulación de energía necesariamente va a tener que liberarse a través de una gran explosión. Entonces, en un momento, pues todos los elementos que se encontraban juntos van a explotar o van a de alguna forma expulsarse o van a ser expulsados con gran energía, con gran intensidad y se van a ir alejando. Pero existe una condición que los elementos y cuerpos del universo poseen, que es un campo gravitacional, es decir, que tienen una fuerza magnética que permite, por ejemplo, que exista atracción, no solamente entre los elementos que la componen, sino también entre los elementos que están a su alrededor. Por ejemplo, para ir con un caso práctico, ¿no?
la Luna y la Tierra, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué la Luna es cercana a la Tierra? Porque obviamente la Tierra tiene un campo magnético, un campo gravitacional que genera esa atracción. Entonces, tal como le ocurre a la Luna y tal como le ocurre a la Tierra, pues múltiples astros en el universo tienen estas características de campos magnéticos, es decir, de fuerza gravitacional. Por lo tanto, como esto ocurre para Alexander Friedman, este elemento o esta condición magnética va a hacer que en algún momento todos los cuerpos que iniciaron este proceso de expansión se nuevamente inicien un proceso de acercamiento, es decir, lo que en algún momento generó una gran liberación de energía y un alejamiento, pues ahora esto también va a generar que exista ahora un acercamiento. Entonces, este acercamiento que se va a producir dentro de este espacio va a generar que toda la materia que en algún momento estuvo alejada y que ahora obviamente tiene grandes dimensiones, tiene mucha energía acumulada, composición química, elementos sólidos, etcétera, como los planetas, por ejemplo, los cometas, todo se una nuevamente y se produzca una gran explosión nuevamente, ¿no? Y empiece otro ciclo más de formación de astros. Por eso se le llama también a esta teoría la teoría del universo cíclico. ¿Por qué? Porque él plantea que todo tuvo un punto de partida, luego va a crecer, va a desarrollarse, luego va a juntarse nuevamente, va a explosionar, va a unirse todo, se va a concentrar todo nuevamente en un punto pequeño y después nuevamente empezará el proceso de explosión. Por eso se le llamará también a esta teoría la teoría del universo cíclico. ¿Sí? Muy bien, continuamos. Siguiente teoría es la teoría del universo estacionario, planteada por estadounidense y profesor astrónomo británico, nacionalizado estadounidense, Fred Hoyle, quien indica, por ejemplo, lo siguiente, ¿no? Quien indica que eh, todo en el universo tiene definitivamente eh, una, un origen, pero el universo como tal es estático, es decir, no cambia, no se modifica, no se altera. Por lo tanto, por ejemplo, el nacimiento de una estrella para el universo estacionario, para esta teoría, está directamente relacionado con la muerte de otra estrella. Por lo tanto, si tenemos nosotros el caso que en el universo muere una estrella, pero simultáneamente en otro espacio del universo nace una estrella, entonces el universo mantiene su equilibrio. El universo no ha cambiado, no se ha modificado. Simplemente lo que ha ocurrido es que un astro se ha transformado, su materia se ha transformado y otro astro lo está reemplazando, pero no necesariamente en el mismo lugar, sino en otro espacio. Por eso se le va a llamar a esta teoría también la teoría del universo estacionario. ¿Por qué? Porque nada mueve, nada cambia, todo se mantiene estable. Existen algunas variaciones, sí, pero eso no significa que en cantidad vayan a desaparecer astros, ¿no? Sino que en realidad pues esto obedece a una dinámica propia de todos los astros en el universo, ¿no? Que tienen un ciclo de vida, ¿sí? Bien, entonces continuamos ahora con la siguiente parte en un siguiente video. Entonces estamos viéndonos en una siguiente parte. Saludos.